En videos anteriores hemos dado inicio al estudio de los géneros más importantes desde el punto de vista médico de la familia Enterobacteriaceae, y esta vez corresponde desarrollar el video del género Proteus. Como lo hemos mencionado, el término entero significa intestinal, y revisamos a bacterias que son consideradas bacterias intestinales. La familia Enterobacteriaceae pertenece al orden Enterobacteriales, que comúnmente son denominadas bacterias entéricas, y su característica es que están formadas por bacilos rectos gram negativos, cuyas dimensiones varían de un diámetro de 0,3 hasta 1 micra y una longitud de 1 hasta 6 micras. Y según el Manual de Procariotes del año 2014, esta familia comprende 51 géneros y 238 especies. Los géneros se han clasificado en función de propiedades bioquímicas, estructura antigénica, la hibridación ADN-ADN y la secuenciación del ARN ribosomal de 16S. Y como ya hemos indicado, estos géneros los podemos agrupar en 3 categorías de acuerdo al hospedador que afecten. Y de esta forma estamos revisando el primer grupo, donde encontramos a aquellos que pueden causar infecciones en humanos o principalmente asociados con humanos y animales y el ambiente, que contiene 29 géneros. Ya hemos revisado 6, y en este video, como hemos indicado, revisaremos al género Proteus. En el segundo grupo vamos a ubicar a aquellos que están asociados con plantas o son patógenos de plantas y del ambiente, y contienen 9 géneros. Y finalmente el tercer grupo incluye a aquellos géneros asociados con insectos o que son endosimbiontes, y encontramos a 7 géneros. Y el género Proteus lleva su nombre en referencia a un antiguo dios del mar de la mitología griega, Proteo, que tenía la habilidad de cambiar de forma constantemente. Estos microorganismos aparecen en forma de bacilos rectos, son gram negativos y sus dimensiones varían de 0,4 a 0,8 micrómetros de diámetro por 1 hasta 3 micras de longitud. Además son móviles por la presencia de flagelos peritricos. Y la mayoría de las cepas de este género Proteus exhiben un tipo de movimiento o de desplazamiento sobre el medio de cultivo que es conocido como swarming, donde podemos apreciar la presencia de ciclos periódicos de migración, produciendo zonas concéntricas, o se propaga en una película de crecimiento uniforme sobre superficies húmedas solidificadas como el agar, como vemos en la imagen. Y esa película es el resultado de un comportamiento grupal de las bacterias en la periferia de la colonia, en la cual unos organismos se desplazan sobre sus vecinos, dificultando el aislamiento de otras especies patógenas. Y durante este fenómeno, las bacterias sufren una transfiguración importante, convirtiéndose en formas filamentosas hiperflageladas. Y ese fenómeno ocurre en 3 fases, una fase de diferenciación, otra fase de migración y una tercera de consolidación. Y en la fase de diferenciación, esta está asociada con cambios morfológicos espectaculares, que son regulados genéticamente por la activación y desactivación de genes, condicionada por factores ambientales como la disponibilidad de nutrientes y la incapacidad de los flagelos para rotar cuando la bacteria está en un medio sólido. Y esta regulación se traduce en la inhibición de la septación y la exacerbación de la expresión de flagelos laterales, que en conjunto provocan la transfiguración de bacilos cortos con menos de 10 flagelos peritricos en bacterias filamentosas de unos 80 micrómetros de largo con más de 1000 flagelos. Y para realizar ese fenómeno, la bacteria que se inocula en un medio sólido debe provenir de un medio líquido. Por ello se aprecia con frecuencia en las cepas de Proteus aisladas desde los urocultivos. Durante este proceso, las bacterias sufren alteraciones ultraestructurales como las que hemos mencionado e inician el desplazamiento o migración a partir del borde de la colonia, y luego de unas 2 horas se da la fase de consolidación, donde se detienen o aminoran la velocidad, aumentando la densidad de la población en ese punto e iniciando nuevamente otro ciclo similar. Si la bacteria se inocula en el centro de una placa con medio sólido como el agar tripticasa de soya o el agar sangre como vemos en esta imagen, se formará una colonia inicial de aspecto denso y luego la secuencia de fases de desplazamiento y consolidación que se seguirá repitiendo hasta llegar al borde de la placa y originará una colonia de aspecto concéntrica, como vemos en esta imagen.
El género Proteus incluye organismos que son quimiorganótrofos, con un metabolismo tanto respiratorio como fermentativo, y son considerados también anaeróbicos facultativos, con una temperatura óptima para su crecimiento de 37 grados centígrados aproximadamente. Esas bacterias fermentan la glucosa y otros pocos carbohidratos con producción de ácido y usualmente gas. Algunas especies pueden fermentar la maltosa, sacarosa, trealosa y silosa. No producen ácido a partir del inositol y producen ácido a partir del glicerol. Además, no hidrolizan la gelatina. En la actualidad se consideran 4 especies dentro del género Proteus: Proteus mirabilis, Proteus penneri, Proteus vulgaris y Proteus hauseri. Están ampliamente distribuidas en el ambiente y han sido aisladas desde el tracto intestinal de los humanos y de una variedad de animales como otros mamíferos, también de aves y desde reptiles, y se pueden encontrar en el estiércol, en suelo y aguas contaminadas. Las especies Proteus mirabilis y Proteus vulgaris son parte de la flora gastrointestinal de humanos. Ambos pueden causar infecciones en el tracto urinario, siendo más común la primera especie, Proteus mirabilis, de modo ocasional en huéspedes sanos y con mucha frecuencia en aquellos pacientes que presentan catéteres insertados o anomalías anatómicas o funcionales del tracto urinario. Las infecciones del tracto urinario causadas por Proteus tienden a ser más graves que las producidas por Escherichia coli, ocasionando una infección de la vejiga urinaria o también denominada cistitis, además de la infección del riñón también denominado pielonefritis. El género Proteus se aísla a menudo del torrente sanguíneo, la mayoría es secundaria a las infecciones del tracto urinario, mientras que la especie Proteus mirabilis puede ser la segunda causa de bacteriemia, solo después de Escherichia coli a partir de una fuente urinaria. Y además de las infecciones del tracto urinario, Proteus mirabilis puede provocar otras infecciones misceláneas, sobre todo en enfermos hospitalizados, por lo que es un patógeno nosocomial significativo. Puede ocasionar otras infecciones como bacteriemia, meningioencefalitis neonatal, empiema, que es la acumulación de pus en el espacio pleural, osteomielitis y endocarditis. También está implicada en casos de artritis reumatoide con infecciones del tracto urinario como factor desencadenante. Una de las pruebas bioquímicas más rápidas comúnmente utilizadas para identificar a este género es la prueba de la ureasa, ante la cual da una reacción positiva. Proteus produce grandes cantidades de esta enzima ureasa, el cual es un factor de virulencia muy importante. La ureasa hidroliza la urea y produce dióxido de carbono y amoníaco, y esto alcaliniza la orina. Además, hace que precipite el magnesio y el calcio en forma de cristales de estrubita y apatita respectivamente, y da lugar a la formación de cálculos renales, donde la bacteria puede permanecer y reiniciar una infección post-tratamiento con antibióticos. Además, el aumento de la alcalinidad de la orina también resulta tóxico para el urotelio. Como hemos indicado, la prueba es positiva para la ureasa y se puede identificar por la formación rápida de un color rojo en el medio agar-urea de Christensen. La ureasa, la enzima que hidroliza la ureasa, dióxido de carbono y amoníaco, permite rápidamente la identificación de esta bacteria en esta prueba bioquímica. El medio de cultivo contiene 2% de urea y un indicador de pH que es el rojo de fenol. Un incremento del pH debido a la producción de amoníaco resulta en un cambio de color desde el amarillo, a un pH inicial del medio de 6,8, hasta un color rosado brillante, donde el pH va a llegar hasta 8,2. Y una prueba positiva la observamos en el segundo tubo del lado derecho. Otra característica bioquímica del género Proteus es que son oxidasa negativo. La prueba de la oxidasa es una reacción bioquímica y determina la presencia de un sistema citocromo-oxidasa que activa la oxidación del citocromo, que es reducido por el oxígeno molecular. Por lo tanto, el oxígeno actúa como un aceptor final de electrones en la cadena transportadora de electrones. El reactivo utilizado es el reactivo de Kovacs, el cual es un reactivo reducido e incoloro,
y al actuar con un organismo que contiene el sistema citocromo oxidasa, como es el caso de Proteus, ese reactivo se oxida y se colorea hasta un color azul oscuro, como se aprecia en la imagen del lado derecho. Esta prueba se realiza en tiras reactivas, en cuyo extremo se encuentra el reactivo de COVAX, sobre el cual se va a añadir una colonia de la bacteria que queremos analizar, y la prueba positiva se observa al lado superior. Proteus también es catalasa positiva, ya que produce la enzima catalasa, la cual facilita la detoxificación celular. La enzima neutraliza el efecto bactericida del peróxido de hidrógeno. El resultado positivo se manifiesta por la aparición de burbujas de oxígeno al catabolizarse el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada por acción de esta enzima. Esta prueba se realiza en láminas portaobjeto, en las cuales se coloca una gota del reactivo peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, sobre el cual se va a añadir la colonia respectiva. La presencia de burbujas nos señala una respuesta positiva, como es el caso de Proteus. La ornitina es descarboxilada solamente por la especie Proteus mirabilis. Este ensayo se realiza en el medio denominado MIO, donde se pueden determinar tres pruebas. La prueba de motilidad, debido a que el medio es semisólido y puede observarse el enturbiamiento a consecuencia del crecimiento de los microorganismos. La formación de indol y la acción de la enzima ornitina descarboxilasa. El medio contiene glucosa y los microorganismos la fermentan y acidifican, produciendo el viraje del color púrpura inicial hasta un color amarillo. Y estas condiciones de acidez favorecen la acción de la enzima ornitina descarboxilasa, que actúa sobre la ornitina y genera putrescina, que aumenta el pH del medio, alcalinizándolo y cambiando a un color púrpura o morado, como se observa en el tubo del lado izquierdo. La especie Proteus mirabilis es positiva a la prueba de indol, mientras que Proteus vulgaris es negativa. Proteus realiza una desaminación oxidativa de la fenilalanina y del triptófano. Además, reducen el nitrato hasta nitrito. Como otras bacterias de la familia Enterobacteriaceae, Proteus son positivos a la prueba del rojo de metilo y son negativos para la prueba del Voges-Proskauer. Estas dos pruebas son utilizadas en conjunto con las pruebas de indol y de citrato y forman parte de un grupo de pruebas bioquímicas conocidas como INVIC, las cuales ayudan en la diferenciación de las enterobacterias. En el caso del rojo de metilo, cuando el medio vira al color rojo luego de añadir el reactivo rojo de metilo, nos va a indicar que el pH del medio es 4,4 o menos, debido a la fermentación de la glucosa y la formación de ácido, como se observa al lado derecho de esta imagen, y que es una prueba positiva como el caso de Proteus. Una prueba negativa es indicada con un color amarillo, como vemos al lado izquierdo, y ocurre cuando se produce menos ácido a partir de la fermentación de la glucosa, por lo tanto el pH es más elevado. Por otro lado, en esta otra imagen puede verse al lado izquierdo la prueba de Voges-Proskauer negativa, como es el caso de Proteus. Dicha prueba detecta la fermentación butanodiólica, que produce una menor cantidad de ácidos y una mayor cantidad de butanodiol a partir de la glucosa. Para esta prueba se utilizan dos reactivos, el alfa-naftol e hidróxido de potasio al 40%, y se detecta la presencia de un precursor del butanodiol, la acetoína, que se oxida a diacetilo, el cual da una coloración roja al reaccionar con la peptona del medio. La presencia del color rojo nos indica que la prueba es positiva. El género Proteus tiene una actividad de la enzima lisina descarboxilasa negativa. En esta prueba se utiliza un medio de cultivo que contiene el aminoácido lisina, el agar LIA, y se detectan las enzimas lisina descarboxilasa y lisina deaminasa. La descarboxilación de la lisina se detecta en la base del medio mediante una reacción alcalina de color morado, y la desaminación de la lisina se detecta por un agar inclinado de color rojo, como vemos en el segundo tubo del lado derecho. Una reacción negativa, agar inclinado de color morado y base amarilla, nos indica la fermentación exclusiva de la dextrosa, virando el indicador púrpura de bromocresol desde un color inicial púrpura hasta el amarillo debido a la acidez del medio.
El indicador de pH, el púrpura de bromocresol, cambia a color amarillo a un pH de 5,2 o inferior y presenta un color morado a un pH de 6,8 o superior. Los organismos que producen una descarboxilación de la lisina producen una reacción alcalina, color morado, o neutra en la base del medio. Los microorganismos que desaminan la lisina causan la formación de un agar rojo inclinado sobre la base ácida. El género Proteus tiene además una actividad arginina dihidrolasa negativa. Las diversas especies de Proteus varían en la prueba del citrato. Por ejemplo, Proteus penneri y Proteus hauseri dan una reacción negativa, y la mayoría de cepas de Proteus mirabilis son positivos y en menor proporción las cepas de Proteus vulgaris. Esta prueba es realizada en el medio citrato de Simons y busca identificar a aquellas bacterias hábiles en utilizar el citrato como su única fuente de carbono y fuente de energía. La prueba del citrato forma parte de una batería de pruebas utilizadas para identificar los patógenos gram negativos y es comúnmente empleado como parte de las pruebas INVIC. ¿Qué distingue entre los miembros de la familia Enterobacteriaceae basado en los subproductos metabólicos? Cuando un ácido orgánico como el citrato es utilizado como fuente de carbono y energía, se producen carbonatos y bicarbonatos. La presencia de crecimiento en el medio y el cambio en el indicador de pH, debido a los productos alcalinos formados, incrementan el pH del medio y son los signos que el microorganismo puede usar el citrato. Esto es demostrado por el cambio de color del indicador. Estos microorganismos, por lo tanto, son considerados citrato positivo. Recordemos que el citrato es un intermediario del ciclo de Krebs, que es generado por muchas bacterias. Sin embargo, la utilización de citrato exógeno requiere la presencia de proteínas transportadoras de citrato. El citrato de esta forma es catabolizado por la enzima citrato liasa hasta oxalacetato y acetato. El oxalacetato es metabolizado a piruvato y dióxido de carbono, y el dióxido de carbono liberado reacciona con el agua y los iones sodios en el medio y produce carbonato de sodio, un compuesto alcalino que incrementa el pH. El indicador de pH, el azul de bromotimol, tiene un color verde intenso a pH neutro, como se ve en el tubo derecho. Y con el incremento de pH del medio a valores superiores a 7,6 cambia hasta un color azul. La reacción negativa se observa al lado derecho de la imagen. El género Proteus puede crecer sobre cianuro de potasio, pero no utiliza el malonato. Usualmente esas bacterias producen hidrógeno sulfurado en el medio TSI, fermentan la glucosa con producción de ácido y usualmente producen gas. También atacan a la sacarosa pero no a la lactosa, además de producir hidrógeno sulfurado. El agar TSI es un medio diferencial utilizado en la determinación de la fermentación de carbohidratos y la producción de hidrógeno sulfurado. El indicador de pH es el rojo de fenol, que le da un color rojo al medio, como vemos en el primer tubo del lado izquierdo. Al fermentarse un carbohidrato se produce ácido y el color del medio varía hasta un amarillo. En ese medio de cultivo, la concentración de la glucosa es la décima parte de la concentración de la lactosa y de la sacarosa, lo cual permite determinar cuando este es el único carbohidrato que se fermenta. Al fermentarse la glucosa, todo el medio vira al amarillo, pero la pequeña cantidad de ácido producida por la fermentación de la glucosa es rápidamente oxidado en el bisel, es decir, la parte superior del tubo, donde hay abundancia de oxígeno, quedando un color rojo, como vemos en el tercer tubo del lado izquierdo, correspondiente ese color a un medio alcalino. Por el contrario, en el fondo del tubo, donde la tensión de oxígeno es baja, la reacción ácida se mantiene, virando al color amarillo. También se puede indicar con ese resultado que la lactosa y/o la sacarosa no son fermentadas. Por otro lado, el tiosulfato de sodio en el medio es reducido a hidrógeno sulfurado, un gas incoloro que reacciona con los iones férricos presentes en el medio de cultivo y va a producir sulfuro de hierro, un precipitado insoluble de color negro.
El resultado de esta prueba para Proteus vulgaris y Proteus mirabilis se muestran en el primer tubo de la derecha, indicando la fermentación de la glucosa y de la sacarosa, con producción de gas y formación de hidrógeno sulfurado. Esta prueba para el género Proteus se puede denotar como K sobre A, indicándonos alcalinidad en la parte superior y acidez, en este caso además con formación de hidrógeno sulfurado, que observamos con ese precipitado de color negro. Y como hemos visto en los videos anteriores, la pared celular de Proteus está estructurada como las otras enterobacterias. La membrana externa contiene al lipopolisacárido que es termoestable y está formado a su vez por tres componentes. El polisacárido O, que es somático y más externo, un polisacárido central que es compartido por todas las enterobacterias y es el denominado antígeno común enterobacteriano, y el lípido A. Los antígenos de Proteus que son utilizados para diferenciar los cerobares son el antígeno del lipopolisacárido O, los antígenos flagelares H y el antígeno capsular K. Y un esquema del antígeno O para Proteus vulgaris y Proteus mirabilis considera una lista de alrededor de 50 cerobares. Como recordamos entonces, el género Proteus es muy importante en las infecciones del tracto urinario, especialmente por la formación de cálculos renales, donde las bacterias pueden permanecer por mucho tiempo, inclusive después del tratamiento con antibióticos, produciendo nuevas infecciones. El género Proteus es el séptimo género que desarrollamos en estos videos que están relacionados a infecciones en humanos producidas por enterobacterias. En los siguientes videos continuaremos con la revisión de géneros importantes dentro de esta familia.